Permítanme empezar con una afirmación que va a incomodar a Washington. México acaba de mover una pieza que ningún analista estadounidense vio venir. Tomó el control total de su oro y lo que para muchos parece un simple ajuste financiero, para mí es el signo inequívoco de algo mucho más grande, un país que está rompiendo la última cadena que lo mantenía subordinado. He visto durante décadas cómo las potencias reaccionan cuando una nación recupera su metal precioso y siempre es igual. Nerviosismo, llamadas urgentes, análisis de riesgo, movimientos silenciosos en la Reserva Federal, porque cuando un país asegura su oro, no solo protege un activo, redefine su soberanía monetaria, y hoy México lo hizo y Estados Unidos ya lo sintió. Cuando escuché el comunicado oficial, supe inmediatamente que no estábamos ante un ajuste técnico ni ante un simple reacomodo contable. Lo que México anunció fue un movimiento estructural, uno que altera la arquitectura financiera que Estados Unidos ha dado por sentado durante décadas. Porque cuando un país decide asumir control total de su oro, inventarios, custodia, monitoreo, certificación, trazabilidad, no solo está administrando un activo, está enviando un mensaje de independencia a quienes han construido su poder sobre la vulnerabilidad monetaria de los demás. Y créanme, ese mensaje retumbó en Washington con una fuerza que pocos se atreven a admitir públicamente. Lo más fascinante es que esta decisión no surgió de un vacío, que gestó en silencio con meses de análisis, auditorías cruzadas, reportes internos y evaluaciones jurídicas que hasta hace muy poco solo circulaban entre un grupo reducido dentro de Hacienda, el Banco de México y ciertos asesores externos especializados en mercados de metales. La pregunta inicial era simple: ¿tiene México el control absoluto de sus reservas físicas? Pero la respuesta abrió una caja de Pandora porque descubrieron algo que cambió por completo la lectura estratégica del país. No basta con tener oro, hay que tenerlo bajo soberanía real, fuera de presiones externas y con mecanismos de verificación que no dependan de terceros. Aquí está el punto que ningún analista convencional menciona. Durante décadas, muchas naciones, incluyendo potencias europeas, han mantenido parte de sus reservas de oro bajo custodia extranjera, especialmente en Nueva York y Londres. Es un sistema que funciona hasta que deja de funcionar, porque cuando un país depende de la infraestructura de otro para resguardar su propio metal, renuncia a una parte de su autonomía financiera. Y eso, en un mundo convulsionado por tensiones geopolíticas, sanciones, guerras comerciales y reconfiguraciones de bloques económicos, se ha convertido en un riesgo que ningún Estado serio puede seguir ignorando. México lo entendió a tiempo y por eso decidió actuar antes de que una crisis internacional lo obligara a hacerlo. Que anunció fue la consolidación de un sistema integral de soberanía sobre el oro, desde la verificación de pureza hasta la trazabilidad de cada lingote, pasando por protocolos sofisticados para prevenir su dependencia de custodias extranjeras. Eso significa algo muy simple, pero extremadamente poderoso. Por primera vez en su historia moderna, México puede decidir qué hacer con su oro sin pedir permiso, sin exponerlo a presiones políticas y sin depender de mercados controlados por bancos anglosajones. La profundidad de este cambio apenas empieza a entenderse porque controlar el oro no es un gesto simbólico, es una garantía frente a cualquier escenario financiero global. Si el dólar se sacude, México tiene un activo sólido. Si las tasas internacionales se disparan, el país posee un amortiguador real. Si las potencias deciden presionar con pinochos en sanciones o mecanismos de control, el oro soberano se convierte en una defensa que no puede ser embargada ni congelada por instituciones extranjeras. Ahora bien,
Lo que realmente elevó las alarmas en Estados Unidos no fue la cantidad del oro mexicano ni su valor actual en el mercado, fue la señal política. El mensaje de fondo es que México está preparando el terreno para una economía menos vulnerable a coheres externas, justo en un momento donde el dólar enfrenta cuestionamientos globales. Y mientras en México este anuncio se presentó como un paso técnico de fortalecimiento financiero, en Washington se interpretó como un acto de emancipación. Lo sé porque he visto cómo reaccionan los mercados, cómo se mueven ciertos fondos y cómo cambian los reportes confidenciales cuando un país decide proteger su metal. Para los estrategas estadounidenses, este tipo de movimientos no son casualidad, son preludio de una reestructuración mayor. Y precisamente ahí comienza el punto más inquietante para ellos, porque si México ya controla su oro, el siguiente paso lógico es analizar cómo ese activo encaja en un sistema donde el dominio del dólar ya no es incuestionable. Lo que muchos aún no comprenden es que el oro dejó de ser un metal reservado para vitrinas históricas o para discursos sobre estabilidad. Hoy es un instrumento de poder tan relevante como un acuerdo energético, un corredor industrial o un tratado comercial. Y cuando analizo el movimiento de México bajo esa óptica, veo algo que cambia el juego por completo. La recuperación del oro no es nostalgia, es estrategia, porque en un mundo donde los bancos centrales han imprimido cantidades récord de dinero y donde las monedas fiduciarias enfrentan cuestionamientos crecientes, el oro ha vuelto a ocupar su lugar natural. El de ancla, el de escudo, el de referencia, dura en un sistema cada vez más volátil. He observado por décadas cómo las potencias utilizan el oro en momentos de tensión. Rusia lo hizo antes de las sanciones. China acumula desde hace más de 10 años con un ritmo que aterra a los estrategas de Wall Street. Alemania exigió repatriar parte del suyo. Turquía se adelantó antes de sus crisis internas y ahora México, que hasta hace poco era considerado un actor pasivo en los mercados de metales, da un paso que rompe la narrativa tradicional, deja de depender del patrón político del dólar y empieza a construir una base de valor que no puede ser manipulada desde afuera. Aquí emerge el detalle que más incomoda a Estados Unidos. El oro es una forma silenciosa de soberanía. No necesita votos, no genera titulares escandalosos, no provoca discursos diplomáticos, actúa por debajo del radar hasta que un país consolida suficiente estabilidad como para empezar a tomar decisiones que ya no pasan por Washington. Y cuando veo que México recorta vulnerabilidades financieras justo en el momento en que fortalece su industria, amplía su infraestructura energética y se vuelve un nodo esencial para el nearshoring, la conclusión es inevitable. Este país está blindando su futuro económico con una herramienta que las potencias temen porque no pueden controlar. La mayoría de las personas piensa que el oro sirve únicamente como reserva. Yo veo otra cosa, un mecanismo para renegociar el lugar de un país dentro de un sistema global que enfrenta fracturas profundas. Si México tiene oro bajo su propio dominio, puede respaldar acuerdos comerciales sin depender de presiones externas. Puede asegurar créditos estratégicos sin pasar por instituciones que históricamente han impuesto condiciones. Puede fortalecer su moneda sin recurrir al endeudamiento en dólares. Y puede, si decide dar un paso más adelante, participar en plataformas de pagos alternativos donde la influencia estadounidense ya no es absoluta. Es por eso que las reacciones más intensas no vienen de políticos estadounidenses, sino de sus analistas económicos. Saben que cuando un país amarra su oro con soberanía real, está preparando terreno para un nuevo tipo de autonomía.
Y esa idea, en un mundo donde cada vez más naciones buscan reducir su dependencia del dólar, es una señal que Washington no puede ignorar. México ya no aparece como un socio obediente, sino como una economía que empieza a jugar en ligas mayores con instrumentos que antes solo se asociaban a potencias globales. Y si esto es lo que significa el oro en el plano geopolítico actual, lo verdaderamente revelador aparece cuando observamos cómo reaccionaron los centros financieros de Estados Unidos en las primeras horas después del anuncio mexicano, porque ahí es donde se revela el nerviosismo real que este movimiento desató. Un nerviosismo que quedó registrado en movimientos que muy pocos supieron interpretar correctamente. Apenas México dio el anuncio, las pantallas de Wall Street comenzaron a moverse con un patrón que he visto repetirse únicamente en momentos donde un actor inesperado altera la estabilidad de un mercado dominado por las grandes potencias. No hubo declaraciones públicas, no hubo titulares explosivos, pero hubo algo mucho más revelador. Los flujos internos comenzaron a cambiar y en el mundo financiero Q de dinero se mueve antes que las palabras. Significa que alguien entendió perfectamente las implicaciones. Lo primero que noté fue un ajuste silencioso en los algoritmos de riesgo utilizados por bancos de inversión que históricamente han operado bajo el supuesto de que México era un país predecible en materia monetaria. Esa etiqueta desapareció en cuestión de horas. Los modelos comenzaron a recalibrar la exposición al o en Latinoamérica y la probabilidad de que México se posicionara como un actor soberano en ese mercado aumentó en sus simuladores de manera abrupta. Eso para un país emergente es extraordinario y para Estados Unidos profundamente incómodo. Pero los movimientos más interesantes ocurrieron en los fondos que dependen del comportamiento del oro físico. He observado esos fondos durante años y sé reconocer cuando reaccionan a un simple cambio de precio y cuando responden a un cambio de poder. En este caso fue lo segundo. Varios informes internos no públicos, pero rastreables por sus efectos inmediatos, ajustaron sus proyecciones sobre la demanda regional de oro tras el anuncio, no por la cantidad que México posee, sino por lo que simboliza tener control soberano de ese metal en una economía que está ganando relevancia industrial. El nerviosismo se intensificó cuando ciertos bancos estadounidenses comenzaron a solicitar análisis rápido sobre la posible vinculación entre la decisión mexicana y futuros mecanismos de pagos internacionales. Eso no se hace por curiosidad. Eso ocurre cuando un país considera que el movimiento del otro podría reducir su influencia monetaria en el mediano plazo. Y la señal era clara. Si México fortalece su posición con oro, tiene más margen para negociar fuera del dólar sin quedar vulnerable a presiones. Lo más revelador, sin embargo, no fueron los ajustes técnicos, sino los silencios. En Wall Street existe un fenómeno que solo aparece cuando una potencia siente que está perdiendo terreno. Calla más de lo que hablan. No hubo declaraciones agresivas, no hubo críticas directas a México, no hubo intentos de minimizar la noticia. El silencio es, en estos escenarios, un reconocimiento implícito de que no quieren encender un debate que aún no saben cómo controlar. Y mientras los mercados procesaban este reacomodo, algunos analistas comenzaron a identificar un patrón que, si se confirma, sería uno de los cambios más delicados para la política estadounidense hacia México. Sospecha de que este control del oro no es un movimiento aislado, sino un paso dentro de una estrategia más amplia para reducir la dependencia estructural del sistema financiero estadounidense. Si eso es cierto, y todo apunta a que lo es, entonces el impacto deja de ser financiero y se vuelve político, porque en el momento en el que los bancos de Wall Street
Detectan que un país está buscando autonomía en áreas críticas, la Casa Blanca entra inevitablemente en escena. Y ese es precisamente el punto donde la preocupación dejó de ser un asunto de mercados para convertirse en un asunto de Estado, algo que se reflejó inmediatamente en los movimientos internos del gobierno estadounidense, donde comenzaron a replantear su postura hacia México con una cautela que no habían mostrado en años. Y es ahí donde comienza la parte más delicada, cuando la política toma el control de lo que originalmente parecía un movimiento técnico, porque la siguiente reacción no ocurrió en los mercados, sino en los pasillos de Washington. Y lo que discutieron ahí revela la profundidad del impacto que este movimiento generó en la relación bilateral. Lo más revelador sucedió cuando los mercados aún estaban digiriendo en movimiento y casi en paralelo comenzaron a escucharse señales desde Washington. No fueron discursos, ni conferencias de prensa, ni filtraciones dramáticas. Fueron gestos sutiles, cambios de agenda, solicitudes urgentes de información técnica y reuniones cerradas entre funcionarios que normalmente no comparten mesa a menos que algo realmente les preocupe. Y créame, he visto suficientes reacomodos políticos a lo largo de mi carrera como para reconocer cuando un gobierno empieza a recalcular su estrategia frente a un aliado que deja de comportarse como subordinado. La reacción inicial dentro de la Casa Blanca fue de desconcierto. No porque México tomara control de su oro, eso en teoría entra dentro de su soberanía, sino porque no existía un antecedente reciente que les permitiera anticipar hacia dónde se dirigía este movimiento. Washington está acostumbrado a entender cada paso monetario de sus socios antes de que ocurra. Esta vez no lo vio venir, y que un país vecino con peso económico creciente tome una decisión que escapa a la coordinación tradicional. Despierta inquietudes que solo manejan los equipos más sensibles del Consejo de Seguridad Nacional. Las primeras evaluaciones se centraron en identificar si este cambio podría alterar la hoja de ruta geoeconómica que Estados Unidos diseñó para América del Norte. Y la respuesta, aunque aún no se ha dicho públicamente, fue contundente. Sí, México está construyendo una posición que lo hace menos vulnerable, por ende, más independiente. Ese análisis encendió una alarma silenciosa porque en política internacional, cada vez que un actor se vuelve menos dependiente, se vuelve menos controlable. A partir de ese momento, la discusión cambió de tono. Ya no era un asunto financiero, era un asunto estratégico. Comenzaron a evaluar cómo este fortalecimiento del oro podría modificar la manera en la que México negocia energía, comercio, tecnología y seguridad. Y es ahí donde el nerviosismo dejó de ser abstracto. Estados Unidos no puede permitirse un vecino que tenga margen para actuar sin alinearse automáticamente con sus intereses. Lo que más inquietó a los estrategas estadounidenses fue posible efecto dominó. Si México demuestra que puede ganar autonomía financiera mediante el control total de su oro, en un contexto donde además su rol industrial crece como nunca, otros países latinoamericanos podrían imitar esta estrategia. No necesitan grandes reservas para comenzar, solo necesitan una semeal, la confirmación de que es posible reconstruir soberanía monetaria sin enfrentarse directamente a Washington, y México acaba de dar esa señal. Pero el análisis más profundo, el que realmente evolucionó dentro de la Casa Blanca, fue el siguiente. ¿Qué significa este movimiento en un momento donde el dólar enfrenta presiones por parte de bloques emergentes? No es casualidad que muchos asesores vincularan la decisión mexicana con un contexto aún más amplio. El surgimiento de sistemas de pago alternos, la acumulación acelerada de oro por otras potencias y la tendencia global a diversificar reservas. Ahí es donde el panorama se complicó para Washington,
porque si México está fortaleciendo su oro no solo como activo, sino como herramienta estratégica, entonces este país está preparando el terreno para participar en estructuras financieras que ya no dependen del dominio absoluto del dólar. Y ese escenario, incluso si aún está en fase temprana, obliga a la Casa Blanca a reajustar todos sus cálculos hacia su vecino del sur. Y precisamente ese reajuste es el que nos conduce al siguiente punto clave: el impacto que tuvo este movimiento en la percepción global del dólar y cómo los mercados internacionales comenzaron a interpretar la señal mexicana como un síntoma de algo mucho más profundo. Lo más sorprendente ocurrió después, cuando los mercados internacionales empezaron a procesar lo que, en apariencia, era solo una decisión soberana de México, pero que en realidad tocaba un nervio extremadamente sensible del sistema financiero global, la confianza estructural en el dólar. He estudiado este fenómeno durante décadas y sé perfectamente cómo funciona. El dólar no domina solo porque Estados Unidos sea una potencia, domina porque los demás países creen que no existe una alternativa viable. Pero cuando una economía relevante en Norteamérica demuestra que está reforzando su posición con un activo que no depende del sistema estadounidense, la narrativa que sostiene al dólar sufre una fisura, y esas fisuras, aunque pequeñas al principio, son las que terminan desencadenando transformaciones que nadie quiere reconocer a tiempo. Lo primero que observé fue un ajuste en los índices de riesgo percibido, no para México, como muchos habrían esperado, sino para el dólar mismo. Algunos fondos internacionales comenzaron a evaluar escenarios donde un país como México pudiera usar parte de su oro soberano para respaldar acuerdos estratégicos sin pasar por cadenas de pago ancladas al sistema estadounidense. Es un análisis teórico, sí, pero que solo aparece cuando los mercados sienten que el equilibrio ya no es tan estable como parecía. Más interesante aún fueron las reacciones de ciertos bancos centrales asiáticos y europeos que interpretaron el movimiento mexicano como una señal de que la tendencia global hacia la diversificación está acelerándose. Y créanme, cuando un país con el peso geoeconómico de México mueve su oro hacia una posición de soberanía plena, no lo ven como un simple cambio administrativo. Lo ven como un síntoma de que el dólar está perdiendo terreno en los espacios donde antes era incuestionable. Aquí es donde muchos analistas se equivocan. No estamos hablando del fin del dólar, estamos hablando de la erosión de un mito, el mito de que todas las naciones deben organizar su política monetaria alrededor de una sola divisa. Y cuando un país rompe ese mito, incluso si no lo dice abiertamente, otros empiezan a preguntarse si es posible hacer lo mismo. Esa idea es más peligrosa para Washington que cualquier discurso político, porque una vez que la posibilidad existe, el comportamiento global cambia. De hecho, algunos informes financieros que circularon en Europa después de la anuncia especularon con un escenario que hasta hace poco era impensable: que México pudiera convertirse en un ejemplo de transición ordenada hacia un modelo de reservas mixtas más equilibrado, donde el oro no es un complemento, sino un pilar. Y si eso ocurre, el dólar enfrenta un riesgo que no proviene de un enemigo declarado, sino de un socio comercial que está reconfigurando su arquitectura monetaria. Pero el efecto más profundo no se vio en los mercados. Se vio en la forma en que consultoras y centros de análisis comenzaron a reformular una pregunta que hasta hace apenas unos años no se tomaba en serio. ¿Qué pasa si México decide construir mecanismos de pago que no dependan completamente del dólar? Esa pregunta, que antes habría sido descartada, hoy es materia de estudio serio. México dejó de ser un territorio pasivo dentro del sistema económico continental y empezó a ser un actor con margen para cambiar las reglas.
y ese margen se vuelve mucho más amplio cuando entendemos como en nearshoring la industrialización acelerada y la entrada de inversiones estratégicas complementan la fortificación del oro, porque verdadero cambio no ocurre cuando un país acumula un activo, ocurre cuando ese activo se integra a un sistema económico dinámico que puede aprovecharlo como herramienta de negociación. Y es precisamente ahí donde la historia da un giro decisivo, cuando conectamos el control del oro con el motor industrial que está comenzando a transformar a México en una pieza indispensable para las cadenas globales. Ese vínculo oro más industria es el que realmente empieza a inquietar a las potencias porque anuncia un tipo de autonomía económica que el continente no había visto en generaciones. Lo que comenzó a volverse evidente para mí mientras analizaba este panorama fue otra capa del fenómeno que muchos pasan por alto. El control del oro no se entiende del todo sin observar el entorno industrial que hoy rodea a México. Y es que el nearshoring, lejos de ser una simple tendencia corporativa, se ha convertido en la base material que sostiene este nuevo posicionamiento del país. Si uno mira los datos con la frialdad necesaria, queda claro que el oro actúa como un escudo, pero nearshoring actúa como el motor que da poder a ese escudo. México no está recibiendo inversiones marginales o complementarias. Está absorbiendo una reconfiguración completa de cadenas de suministro que antes estaban concentradas en Asia. Empresas que alguna vez miraban exclusivamente a China, ahora ven en México un punto de equilibrio estratégico, más cerca del mercado estadounidense, más políticamente más competitivo en costos y con una capacidad de adaptación que pocas economías pueden replicar. Eso cambia la ecuación, porque la manufactura avanzada no solo genera empleo o exportaciones, crea autonomía estructural. Lo que más me llamó la atención fue cómo estos dos elementos, oro y nearshoring, se potencian mutuamente. El oro le da a México una base de valor sólida en un sistema inestable y el nearshoring le da algo aún más importante: influencia. Un país que fabrica componentes críticos para autos eléctricos, turbinas, equipo médico, maquinaria pesada y semiconductores no puede ser tratado como un actor menor. Cada fábrica que se instala, cada corredor logístico que se expande, cada línea de producción que migra a territorio mexicano profundiza un mensaje que Washington ya no puede ignorar. México se está volviendo imprescindible. Y aquí es donde el análisis adquiere un matiz geopolítico que rara vez aparece en la conversación pública. Si México acumula reservas estratégicas mientras fortalece su papel industrial, genera un blindaje que reduce su exposición a presiones externas. Esto significa que incluso en escenarios de tensiones comerciales, inflaciones globales o cambios abruptos en la política estadounidense, México conserva más herramientas para defender su estabilidad. He visto a países colapsar sin activo que los respalde. México, en cambio, está construyendo una plataforma dual que lo vuelve más resistente que en cualquier otra etapa moderna. Lo más inquietante para Estados Unidos es lo que viene después, porque un México con oro soberano era ya un desafío silencioso, pero un México con oro soberano y al mismo tiempo con la mayor expansión industrial de todo el hemisferio, empieza a convertirse en un actor difícil de presionar y sobre todo difícil de descifrar. Esa imprevisibilidad cuando surge desde la fortaleza, no desde el caos, obliga a recalcular toda relación bilateral. Y ese recálculo se volvió aún más evidente cuando observé cómo reaccionaron otros gobiernos al movimiento mexicano, porque el nearshoring no solo atrae capital, atrae atención internacional y algunos países comenzaron a acercarse a México justo después del anuncio del oro, dejando claro que este cambio no pasó inadvertido fuera del continente. Ok,